Si ya viste la serie de Dark y te quedaste con ganas de más como yo, amigo mío, déjame decirte que estás en el lugar indicado para resolver tu duda más grande. En este video, Dark. ¿Quién diablos es Noah? Oh, amigos alemanes, ¿será que todo lo hacen bien? Desde los bochos hermosos hasta sus mujeres perfectas y ahora las series. Dark, original de Netflix, esta serie de viajes en el tiempo que ha hecho reconsiderar una trama de este estilo sin importarle dos cojones las paradojas temporales. Sé que has leído muchísimas teorías acerca de esta serie, pero me he encargado de hacer una menuda teoría, tíos, que os vais a flipar. Que se van a ir de nalgas, pues. Y es que desde que la vi de un tirón me dieron ganas de hacerla, pero tenía que acomodar todo en mi cabeza. Vámonos por partes. Existen 4 familias con las que estamos casi toda la serie. Los Kahnwald, los Nielsen, los Doppler y los Tiedemann. También vemos 3 épocas: 1953, 1986 y 2019. También vemos el 2052, pero esperen que ya llegamos a eso muy pronto. Ok, pero ¿quién es Noah y cuál es su propósito de armar estos loops temporales? Amigos, creo tenerles la respuesta, así que estén atentos. En primera instancia vayamos desglosando a los integrantes de cada familia y sus relaciones. Tenemos a Ulrich Nielsen y a su esposa Katharina, los cuales tienen 3 hijos quienes desarrollan un papel extremadamente fundamental en la teoría: Magnus, Marta y Mikkel. A su vez, vemos a la familia de Ulrich en una línea ascendente, que son Tronte y Jana, sus padres, y a su hermano Mats, que pensé que era este sujeto la mitad de la serie, pero no. Mats está muerto y se acabó. Y por último, la madre de Tronte, Agnes. Mientras dejemos esto por aquí. La familia Kahnwald, conformada por Jonas y el extraño, que es él mismo en el futuro, que cree destruir el bucle, pero él mismo crea otro. Michael, que es Mikkel, que viajó a 1986. Hannah, la madre que tiene una relación extramarital con Ulrich, o sea, el padre de su esposo. Qué enfermos, de verdad. Inés, que es la madre adoptiva de Michael, diagonal Mikkel, y su padre Daniel. Los Doppler, que son Franziska, que tiene un romancillo por ahí con Magnus. Elizabeth, su hermanita muda. Y ojo aquí, ya que ella tuvo contacto con Noah, pero no fue raptada. Peter y Charlotte, que son sus padres. Helge, el padre de Peter, que secuestra a los niños después de la madrina que le mete Ulrich cuando es morrito. Bernd, quien inauguró la planta nuclear, y Greta, que ellos dos son los padres de Helge. Por último tenemos a los Tiedemann, que son Bartosz, Regina y Alexander, o Boris Niewald, que viene de un lugar extraño, pienso yo, que enviado por Noah en 1986 para casarse con Regina y tener a Bartosz, que iba a ayudarlo después. Y Claudia, que es la madre de Regina, que fue la directora de la planta después de Bernd, que contrata a Alexander, el que más tarde causaría el accidente nuclear, para abrir el primer portal en 1986. Se sabe que es 1986, ya que debe de haber un pasado, que es 1953, y un futuro, el 2019. Por lo cual no dejaba que Ulrich se acercara en ese futuro. Además, cuando es niña, en 1953, ella pierde a su perro por ser medio ojete con Helge, y de adulta lo encuentra en 1986. En el accidente nuclear, probablemente ella viaja de 1986 al 2019, por lo cual llega a este cuartel en el 2052 ya de anciana. Posee la libreta de hechos que le da a Peter y Tronte con el fin de poder tener información acerca de Mats y volver toda la normalidad. También está Egon, el policía que captura a Ulrich en el 53 y en el 86, y a Doris, ambos abuelos de Regina. Ahora sí, ¿quién diablos puede llegar a ser Noah? No, amigos míos, no creo que sea Bartosz, no lo creo al menos yo, y esto le pone sabor al caldo. Por los hechos y diálogos de la serie, sabemos que el anticristo gobernará a los 33 años de edad, y es que todos los hechos transcurridos en la serie son a propósito un loop creado por Noah. Vemos también que le entrega un reloj a la pequeña Elizabeth, el cual entrega a Charlotte. Esta es una clara referencia de que están conectados.
vemos dos relaciones sexuales entre Magnus y Franziska, y sabemos que los directores de esta serie no ponen escenas de relleno. ¡Oh, no, señor! Entonces podemos intuir que estas relaciones, en noviembre de 2019, desencadenan un embarazo y un parto en el 2020. Si analizamos, Jonas llega al 2052. ¿Pero por qué? En 2052, Noah tendría 32 años, ya que es el hijo de estos dos personajes, y está preparando su reinado y su fiesta de cumpleaños número 33. También sabemos que él es el esposo de Agnes, ya que comenta que estuvo casada con un sacerdote, lo cual lo haría su propio bisabuelo. Él, al ser el padre de Tronte, que tendrá 2 hijos, Noah asesinará a su propio nieto Mats y a su otro nieto Ulrich lo hará regresar al pasado para desencadenar los hechos de Helge. Ulrich tendrá 3 hijos, Mikkel, que viajará al pasado y tendrá a Jonas, que causará el segundo agujero a 2052, que permitirá a Noah regresar al 2019. Marta, que se enamorará de su sobrino Jonas, y de Bartosz, el cual debe nacer porque Noah envía el pasado a Alexander para casarse con Regina, ya que su hijo Bartosz será cómplice de Noah para que se abra el portal de 2019. Como dato cultural, Marta interpreta la obra de teatro de Fausto, que cuenta la historia de cómo el diablo seduce a un mortal con conocimiento ilimitado, en este caso con información del futuro a cambio de su alma, haciendo referencia a Noah y Bartosz. Un guiño bastante inteligente por parte de los creadores de la serie. Y por último, Magnus, que será su padre junto con Franziska, dejándole ver a Charlotte, o sea, su abuela, que mediante el regalo del reloj, que probablemente sea de parte de Tannhaus, tal vez él sea el abuelo de ella, y le da un guiño de que lo conoce de algún suceso del pasado. Si esto es cierto, él está creando este loop infinito con el único propósito de nacer, ya que él es su propio bisabuelo, creando su propia existencia, que sea posiblemente para siempre, o al menos hasta llegar a la edad de su reinado en 2052. Oh amigos, vaya poder. Otra teoría es que sea hijo de Marta y Bartosz, que al sentir despecho ella por la actitud de Jonas, buscará refugio de nuevo con Bartosz, quien sabrá qué tiene que hacer para que nazca su hijo Noah, el muy pilluelo. Así que esta es mi teoría, amigos míos. Repitan el video las veces que sean necesarias, yo se los recomiendo. Tendremos que esperar unos meses para saberlo, pero por lo pronto te invito a suscribirte a mi canal, que es gratis desde 1953. Compártelo con tus amigos, en especial con Noah, y nos vemos en el siguiente video.